Tengo el honor de tener conmigo a la doctora Catalina Stern, eh, que ha sido para mí de verdad un gozo, un placer empezar a tener una relación cercana y que me ha impactado mucho. Eh, Como lo hago de costumbre, antes de que yo haga una presentación curricular, etcétera, le pido a mi invitado, mi invitada, que se presente. Y la presentación es algo así sencilla. ¿Qué, ¿Quién es Katy? Eh, y decir lo que quieras de ti, de tu vida personal, de tu vida profesional. Es decir, un poco saber con quién estamos ahora ante la audiencia. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. He oído a algunos de tus invitados que verdaderamente son gente muy brillante y pues no creo que llegue yo a esas alturas, pero en fin, yo me llamo Catalina Stern, Katy para los cuates. Soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde hace como 26 años aproximadamente. Eh, Soy física, estudié física en la UNAM, pero de ahí me fui a estudiar a Francia y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos. Y luego me casé y me fui a vivir a África y fui profesora en África muchos años. Y por eso nada más tengo veintitantos años de antigüedad en lugar de cuarenta y tantos, que es lo que me tocaría. Entonces, básicamente soy profesora de física y eso es lo que más he hecho en mi vida. Fui directora de la Facultad de Ciencias durante 4 años. Antes de eso fui su secretaria general, pero si alguien me pregunta qué soy, básicamente soy profesora. Ese es hago investigación también, coordino actualmente un laboratorio, coordinaba antes otro también, y tengo alumnos conmigo que no solamente los que toman clases, sino los que hacen investigación en alguno de los temas de mecánica de fluidos. Entonces tengo estudiantes de licenciatura, de maestría, acaba de doctorarse uno. En fin, pues hago lo que todos los profesores de tiempo completo deben hacer. Ajá, sí, a mí me ha llamado la atención al conocerte. Bueno, antes de preguntarte de por qué África, etcétera, un poquito, lo primero que se me ocurre es, ¿y por qué física? ¿Por qué, Pues qué te llamó la atención para decidir voy a hacer física y además física pura, entiendo, ¿no? como todo mundo, la mayor parte de los estudiantes que ingresan a física, o al menos hasta hace poco tiempo, es porque nos gustaba la astronomía. Y yo era niña cuando Gagarin dio la vuelta, o sea, ni siquiera dio la vuelta, él nada más salió y regresó, y luego estaba Valentina Tereshkova, y luego los astronautas americanos que además venían a México de vez en cuando y nos daban autógrafos y ahí íbamos al aeropuerto a verlos. Entonces, alguien me dijo que para hacer eso tenía uno que ser físico, lo cual es una farsa porque ninguno de ellos era físico. En realidad todos ellos eran pilotos y Ah, por eso pudieron salir. Ya ahora sí van muchos científicos, pero al principio era gente entrenada en la Fuerza Aérea de su país, porque además tenían, pues no sé si te acuerdas, esos trajes tan complicados, tenían que tener condiciones físicas excepcionales que las tienen en el ejército y normalmente no se las piden a un científico. Aunque hay científicos que las tienen, pero digamos no era parte. Entonces así empezó, después llegué a la secundaria y sobre todo a la prepa, tuve muy buenos maestros de física, entonces me gustó mucho la física y me quedé en la física. Eh, Estuve algún tiempo entre física y literatura, vale. pero para mis papás estudiar literatura era como literatura lo harás de hobby, mijita, pero tienes que estudiar una carrera seria. Entonces, bueno, Oh, estudié física y no me arrepiento, creo que alrededor de la física hay muchas cosas que hacer. No soy una súper investigadora en física, pero pues, a través de la física he hecho muchas cosas. sí. Esta parte de, digamos, vocacional entre dos disciplinas aparentemente tan disímbolas, ¿no? Como la literatura y la física o la ciencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, en tu familia consideraban que era un hobby
estudiar Pues cualquier sí, cosa relacionada con el arte, digamos, o con la literatura pues sí, específica. pensaban que de eso me iba, ya pensaban que como física me iba a morir de hambre, pero como literatura verdaderamente se les ocurría que no había, Ajá. digo, supongo que no se les ocurrió nunca que hubiera sido una gran escritora, que seguramente no hubiera sido, pero uno nunca sabe. No, mi papá fue médico, mi mamá ingeniero químico, entonces para ello esto de las carreras más duras, digamos, pues era importante. Ok, sí. No tengo mis hermanos también uno médico, otro ingeniero químico, entonces como que no eran ocupaciones serias en la familia. Yo creo que con el tiempo cambiaron de opinión, pero pues, en el momento que uno entra a la universidad les parecía que una de estas carreras era más apropiada. Y yo creo que estuvo bien. Ajá. Digamos, veo al incluso dedicarte a digamos, a esta combinación entre academia y entiendo por la academia también esto de la investigación, etcétera, y como tú te denominas, profesora, alguien que educa a otros, ¿no? Sí, Este, y, y esto de la física, que es una ciencia dura, como dices, ¿no? Finalmente pasaste de tu fantasía adolescente a de la astronomía, digamos, a través de estos relatos que me has hecho, pasaste a la física y dices que te gustó finalmente, ¿no? sí, y además me di cuenta que la astronomía no era lo único. O Ajá, sea, en esa época y muchos años después, lo que se veía en mi época, se hablaba poco, pero se hablaba mucho de todos los viajes y más de astronomía. Pero ya que entra uno en la carrera, pues se da cuenta que hay muchísimos temas interesantes. sí. Entonces, pues sí, uno aprende muchas otras cosas que no tienen que ver con la astronomía ni la astrofísica. Y, y yo me metí a problemas un poco teóricos de mecánica cuántica, pero cuando me fui a Francia me obligaron a hacer una estancia experimental. La preparación experimental en la facultad no parecía importante. Pero cuando llegué a Francia y me pusieron en un laboratorio a fuerzas y Ok. me tuve que pasar ahí un verano entero, me encantó. Y dije, yo soy de aquí. Y a partir de ahí empecé a trabajar en esos temas y luego, pues una serie de cosas del azar, no en el tema que empecé en ese laboratorio, no es en el que terminé, en ese mismo laboratorio. Y luego me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos ya en ese tema que es la dinámica de fluidos. Y es un tema que me encanta, me apasiona. eh, Tiene cosas muy complejas, tiene cosas muy aplicadas, tiene cosas muy visuales. Entonces, Sí, porque uno puede digamos, hacer un poco de todo. Nos hemos ganado premios de fotografía por los fluidos y al mismo tiempo pues hay técnicas muy complicadas para medirlos y hay técnicas más complicadas. Las ecuaciones son muy complejas. sí, digamos que es una combinación entre la abstracción, o sea, el mundo de las ideas y de las matemáticas y de la física como tal, y también la aplicación. ¿A ti te interesa la aplicación? O, sé digamos, además de ser profesora, pues bueno, te ha interesado el, el aprovechar los conocimientos de física y de tus alumnos para hacer algo a favor del mundo, del planeta, digamos, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de tener un amigo que diseñó una bomba que funciona con energía de oleaje y además con mucha conciencia social, entonces eso tenía una aplicación importante para trabajar en zonas costeras. Las, eh, las lagunas costeras se cierran porque llegan sedimentos del mar y ahora que los ríos no vienen con suficiente caudal porque se usan para presas o para el riego, entonces a veces no logran abrirlo y cuando se abre con bulldozers, en pocos meses se vuelve a cerrar. Entonces él diseñó una bomba que metía agua salada a la laguna. Lo importante en la aplicación en la que yo llegué no era el agua salada, que no la necesitan la laguna, pero el camarón nace en el mar y la larva de camarón tiene que entrar a la laguna para crecer. Ok. Eh, y fue un proyecto muy bonito en primer lugar porque había una parte técnica, científica, que se pudo aplicar y que funcionaba. Y además hubo un trabajo importante con las comunidades que se podían aprovechar y fue
multidisciplinario, porque obviamente pues los que sabíamos de fluidos, pero se necesitaba la gente que sabía de la himnología, de oceanografía, del camarón, Ok, de los manglares, porque estaba muy bien meter la larva de camarón, pero pues traes todo lo que hay en el mar, lo cual puedes salar demasiado a la laguna. Entonces necesitaba poder controlar todo eso y que los pescadores aprendieran que eso era importante. Que no ok, puedes nada más meterle agua salada, se mueren los peces. Yo creo que ellos ya lo saben. O sea, ellos saben muchísimas cosas. Entonces fue un intercambio de saberes. Con los niños también hubo un grupo de psicólogas educativas ok, que permitió al proyecto meterse a la comunidad, ajá, trabajar con los niños, con las señoras. Entonces ese fue un proyecto muy bonito, ese fue una de las primeras aplicaciones. Y bueno, en la facultad, en las aplicaciones no hemos logrado hacer gran cosa, pero siempre estamos en algún proyecto que tenga una parte social y una parte aplicada, que no sí, siempre se puede. claro, También he colaborado con otro laboratorio que está en la facultad para diseñar un biosensor de glucosa e insulina. Es otro tema, pero obviamente tiene la diabetes es un problema muy serio en México. exactamente, sí, Y lo que comentaron los médicos es que normalmente se mide la glucosa, pero poca gente mide la insulina. Y entonces cuando tienen baja la glucosa se inyectan insulina, pero los shots de insulina que vienen tienen el mismo tamaño todos. Entonces a veces se inyectan insulina y les viene un bajón terrible, se sienten muy mal, porque nadie sabe cuánta insulina le hace falta, nada más saben que le hace falta. Entonces hemos estado trabajando en eso, es un tema muy bonito, nos ganamos unos premios con eso por el diseño del biosensor. La idea era hacer un biosensor casero para que la gente pudiera medirse en su casa. Es un problema muy grave de salud y los hospitales están llenos. Entonces, si uno pide cita, a lo mejor se tardan quién sabe cuánto tiempo en que uno tenga la cita para irse a medir la glucosa y la insulina. La idea era hacer un biosensor relativamente económico para que la gente pudiera medirse en casa y que los datos se enviaran en automático al médico y que solamente en caso necesario se les diera una cita y entonces no tenía que ir todo mundo. Llegó el COVID y nuestro biosensor se convirtió en un sensor de COVID. Ahorita ya estamos regresando otra vez ok, a las hormonas en general, pues no solamente se mide, en este sensor dual medimos glucosa e insulina, pero la técnica que usamos para medir insulina sirve para medir otras, otras hormonas. ok, Entonces, la verdad, yo entré ahí por la microfluídica, a fin de cuentas creo que no usamos microfluídica, pero ya me quedé en el proyecto. Y hay muchísimos jóvenes muy brillantes que tienen ideas sensacionales de cómo hacer pues mejores sensores, usar técnicas novedosas, usar cosas que están nuevas en la literatura y aplicarlo para estos temas. Y hay muchísimos jóvenes que participan en estos proyectos, algunos hasta sin beca, porque no hay dinero para darles beca. Hay algunas, nos dieron algo de dinero de organismos gubernamentales, también nos dieron dinero a algunas organizaciones privadas, pero bueno, pues nunca alcanza, ¿no? De claro, todos modos, hay muchos jóvenes trabajando en esto, muchos chicos y chicas, algunos en la parte más biológica, otros en la parte del diseño del chip y de la lectura del chip, porque pues, tienes que hacer un lector que te sirva, claro, que sea más fino que el papelito que se usa, ok, digamos, en una prueba casera, ¿no? Para que puedas saber cuánta insulina realmente necesitas. En fin, creo que ahí hay cosas de vinculación interesante. Alguna vez empezamos a colaborar, pero después ya no terminamos, con gente de nutrición que hace trasplante de riñón. Porque uno de los problemas de los trasplantes es que a pesar de que uno diga que está dispuesto a donar sus órganos, en el momento que fallece se necesita la autorización de la familia. Y si esa autorización tarda, se echa a perder el órgano, sí, porque, o sea, en 15 minutos se echó a sí, perder. Entonces, lo normal es sacarlo y meterlo en hielo o meterlo en algo que lo conserve, pero si no lo puedes sacar porque no te han dado permiso, entonces pues ya lo perdiste. Entonces estuvimos trabajando en hacer un líquido que pudiéramos inyectar a través
del sistema de las venas y las arterias para poderlo mantener. Y llegamos bastante lejos, de hecho salió una tesis Sobre, interesante sobre eso, haciendo una especie de raspado sí, porque aunque lo metas muy frío, en lo que llega al riñón ya se enfrió. claro. Digo, ya se calentó y Sí, 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 entonces sí. necesitas que se mantenga a 4 grados. En fin, pues son problemas interesantes. Sí, y sobre todo de una utilidad para la vida, o sea, para el hecho de sí, de mantener la vida desde lo humano hasta más allá de lo humano, digamos, ¿no? Y me refiero esto que platicas de la naturaleza, pues, el, esa es la aplicación. Cambiando un poquito, te dije que te iba a preguntar algo que te iba a meter en problemas. Hay conceptos un poco pop de lo que es esto que se llama hoy física cuántica. Entonces, ¿qué diferencia o cómo se puede hablar seriamente, es decir, la diferencia entre lo que se entiende en la no ciencia por física cuántica versus la ciencia física cuántica? Aún en la parte de ciencia de la física cuántica no hay acuerdos en la interpretación. Está todo el mundo de acuerdo en un formalismo, pero no la interpretación de cada una, de muchas de las cosas. Ok, Entonces, estas discusiones que se hacen de manera muy seria entre científicos, de hecho hace poco hubo una conferencia muy bonita del Colegio Nacional, porque alguien como Einstein, por ejemplo, pensaba que la mecánica cuántica estaba incompleta, que no, pero él la entendía como una teoría estadística y hay gente que la entendía como una. Entonces empezaron a como una que se refería a cada una de las partículas. Entonces eso llevó a muchas discusiones filosóficas porque hay temas de causalidad, hay temas del tiempo que se tarda una señal en llegar de un lado a otro, si es inmediata. Entonces, si es inmediata, no puedes localizar algo. Entonces está todo este problema de que no puedes determinar la posición y la velocidad simultáneamente. Y solamente eso, que es el principio de Heisenberg, tiene varias interpretaciones diferentes. En general, en la física se usan muchos términos del lenguaje común, pero que tienen definiciones muy específicas. Entonces, cuando las sacas de contexto, no es, estás hablando de física, estás hablando de nociones generales. Por ejemplo, bueno, la energía, desde luego. O sea, el concepto de energía en la física tiene una definición muy operacional, tiene que ver con el trabajo realizado. Y sí es una idea muy abstracta, pero en la vida cotidiana la energía puede ser casi cualquier cosa, estas fuerzas que pueden venir de cualquier lado, ¿no? Ahora con el temblor la gente se podía concentrar muy fuerte y por eso hubo un temblor, ¿no? Que desde luego no son cosas aceptadas por la física. Entonces, palabras como energía, palabras como caos, palabra como localidad, como el famoso gato de Schrödinger, que me ajá, imagino que todo el mundo ha oído hablar de él, porque, y la idea de que el observador afecta el fenómeno, lo cual es cierto, pero ¿a qué nivel realmente lo afecta? Y además una cosa es que afectes el fenómeno. Yo pienso un poco a la Einstein, ¿no? Yo pienso que el gato o está vivo o está muerto, no está medio vivo y medio muerto. Y cuando abres la caja se queda vivo o se queda muerto. Yo pienso que está o vivo o muerto. Igual que pienso que ahí está la luna aunque nadie la vea y que hubo dinosaurios aunque no haya habido gente en ese momento. Pero hay gente que lleva estas ideas al extremo, ¿no? Y piensa que la realidad solamente es aquello que podemos ver o detectar o percibir. Y, si no, y esa es la que importa. Y lo demás no sí, importa. que es Sí, el famoso en la filosofía, la fenomenología, esto que hace Husserl, que hay un sujeto y hay objeto, y si no hay sujeto, pues no hay objeto, lo cual, digamos, desde el punto de vista que tú dices, no tendría sentido, ¿no? así es. Entonces, esta conferencia que está muy bonita y si la quieren buscar, la conferencia se llama ¿Está ahí la luna cuando no la vemos? Porque parece que esta es una pregunta que le hizo Einstein a Bohr por las discusiones filosóficas Ujú. que tenían. Entonces, cuando sacas estas discusiones de contexto, pues llegas a hablar y a justificar casi cualquier cosa, ¿no? Sí, y se Eh, convierte un poco también en esto que yo llamo pop, un poco
en magia y esto de Exacto. la ley de la atracción y estas cosas que... Sí, o sea, hay una ley de la atracción gravitacional, pero Ah, ¿no? sí, Hay caos, el caos tiene una definición muy clara, que es el caos está definido, es un caos determinista. ¿Qué es en física En eso? física el caos es un sistema que tiene ecuaciones. Uno piensa que algo que está descrito por una ecuación quiere decir que si le metes los datos va a salir un resultado que puedes predecir siempre, Ajá, siempre y cuando puedes resolver la ecuación. Pero digamos, en principio tienes una ecuación, le metes los datos, resuelves la ecuación y tienes un resultado. ¿Qué pasa cuando el resultado no es único? ok, Bueno, entonces la gente empezó a estudiar estas ecuaciones no lineales, que con ciertos parámetros primero empieza a tener dos soluciones, luego a lo mejor 4, 8, 16 o muchísimas. Y cuando son muchísimas y no sabes, no puedes predecir qué va a pasar después de cierto tiempo, porque las posibilidades de solución son muchas, eso se llama caos. ok. Y, y tiene que ver con algo que es determinista y que en principio uno pensaría eh, que lo puedes predecir. La otra parte que es importante y que han ustedes oído hablar y que son este mismo tipo de ecuaciones es el efecto mariposa. El Ujú. efecto mariposa quiere decir que si cambias un poquito un parámetro, el resultado final puede ser muy diferente de uno y otro. Ok, sí. Y eso se dieron cuenta los meteorólogos, porque un señor muy famoso que se llamaba Lawrence, hizo un programa para describir el tiempo, el clima, echó a andar su computadora, lo detuvo un día, al día siguiente empezó unos pasos antes y tomó el dato que estaba ahí en la impresión. Y empezó desde ahí y se dio cuenta que lo que seguía no se parecía a lo del día anterior. Y lo volvió a hacer varias veces y no se parecía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando él escribió como esta nueva condición inicial, lo que decía el papel, le faltaron muchos decimales que sí estaban en la computadora. Y entonces esa pequeña diferencia en el momento de evolucionar en el tiempo dio resultados muy diferentes. Y estos son efectos no lineales que, pues que pueden crecer de manera diferente en el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a empujo algo poquito, empujo algo fuerte, se mueve más fuerte, pero no es tan lineal la cosa porque si Mm. empujas muy fuerte, ya no es tan obvia la respuesta de las cosas. Todos estos temas empezaron, de hecho los conocía desde Poincaré a principios del siglo XX, pero ese señor estaba muy adelantado a su tiempo. Y empezaron a resurgir en los años 70 cuando se encontraron métodos para resolver estas ecuaciones y además la computadora que empezaba a resolver todas estas Ajá. ecuaciones. Sí, que sí, que a la velocidad de una computadora, se resuelve cosas que manualmente son. Así Sí, es, ¿no? Además, como haces aproximaciones, entonces puedes resolver cualquier ecuación que analíticamente no encuentras la solución. claro, claro. Este, entonces, creo que hay un problema porque pues, son temas fascinantes y fácilmente se cruza la frontera y lo quieres extrapolar a cualquier situación. Claro, Y entonces ya hablas de caos en cualquier otra cosa o hablas de complejidad en cualquier otra cosa. Cuando estás en el marco científico tiene definiciones muy claras y hipótesis muy claras. claro. Y que tiende a una demostración objetiva, entre comillas. Me imagino que debe En ser así. general, sí. Sí, la Ajá, idea ¿no? es encontrar algo que no dependa de ti. Eh, Ahora, siempre que mides, no siempre, si mides, yo supongo que si mides una mesa con una regla, no perturbas la mesa. Pero hay otras cosas más sofisticadas de medir porque no tienes métodos directos de medición. Entonces, por ejemplo, en los fluidos, si yo quiero medir la velocidad y tengo que meter un aparato adentro del flujo, pues obviamente lo va a perturbar. claro, Entonces usamos métodos que no perturban, pero a cierta escala, porque como usas luz, podría ser que para ciertos fenómenos la luz también perturbe. esto es, de todas maneras, no quiero usar términos pero lo digo así de manera atrevida, hay infinidad de variables Así es. que están ahí metidas en todas estas mediciones y de ahí que es tan simple de pronto en el lenguaje popular sacar de contexto algo para aplicarlo a cualquier cosa. Exacto. Sí, Y me estas, imagino que en psicología es peor todavía. sí, sí, y en otras disciplinas, pues, sí,
todo lo que tiene que ver en el arte con la creatividad, por ejemplo, pues es algo más difícil todavía. Pues, como nosotros intentamos medir la personalidad a través de esto de los test psicométricos, etcétera, la psique, que además etimológicamente hasta es contradictorio, ¿no? Psicología, tratado racional de eso que llamamos alma, que tampoco es algo, sí. Y entonces la modernidad en la ciencia le llama conducta o mente, y cuando pregunto qué es mente, ahí se hacen bolas, porque hay cerebro, y hay un intento de ubicar en el cerebro, de hecho sí hay esto que podríamos llamar conciencia, etcétera, pero las palabras son complejas dentro de disciplinas todavía más difíciles, pero la física finalmente está presente en todo ello. Sí, algo que también es interesante es que cuando uno, hace rato dijiste la física que es una ciencia dura, y uno piensa que es una ciencia dura hasta que hace física y te das cuenta que no es tan dura. O sea, sí hay mucho rango para interpretar resultados, Ok, y cada vez es más complejo porque las mediciones son muy indirectas. ok. Entonces tienes que considerar todo lo que hiciste para poder detectar algo, pues son muchos pasos hasta que tú mides lo que midas en el laboratorio, ¿no? Okay. Eh, Que es muy interesante, pero tenemos poco tiempo y a mí me gustaría abordar otros temas. Hablaste de que viviste en Europa, en Francia, en África, y que trabajaste allá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque además sé que eres madre de Aarón, de tu hijo. Entonces, pero platícanos un poco de lo que quieras, de esa parte personal, digamos, tuya, ¿no? Pues yo me casé con un africano y eventualmente me fui a vivir a África Ajá, y ahí estuve varios años, 8 años. Mi hijo llegó a México a los 6. Eh, yo vine, originalmente venía nada más por un sabático, daba clases allá, era una muy buena universidad, ajá, otro estilo. Yo aprendí muchísimo viviendo en África. Eh, Cuando uno es muy joven piensa que puede hacer cualquier cosa y la vida te enseña que no es tan fácil, ¿no? Hacer cualquier cosa, pero yo aprendí muchísimo de mis propios límites y de además apreciar cosas que uno no conoce, no conoce. Este, Mis compañeros, la mayor parte, los que tenían posgrado, lo habían hecho en Francia, sí, porque fue ex colonia francesa, y ahí es donde conocí a mi marido, de hecho, en Francia. Mis alumnos eran muy buenos, muy estrictos, eran muy estudiosos. El sistema era como antes era en Francia, o sea, los estudiantes tenían un examen al final del semestre y con eso se calificaba todo. No había parciales, no había tareas, no había promedios de participación en clase, nada. Todo era el examen final. Y entonces, cuando ibas a las sesiones de problemas y tú les decías, la próxima clase vamos a discutir tal, tal y tal, llegabas a la clase y preguntabas quién pasa el pizarrón, 80% de la clase levantaba la mano. Todos habían hecho la tarea. Y esa tarea no iba a ser calificada. ok. Nada que ver con, Sí, con esto que, tú aquí dejas una tarea que no tiene calificación y si pides que alguien pase al pizarrón, pues a lo mejor hay uno o dos, pero no es la mayoría de la clase que lo considera. Y saben que es muy importante porque para ellos es muy importante pasar. No hay exámenes extraordinarios así al infinito y tienen, la universidad estaba dividida en ese momento, los primeros 2 años, luego algo que les llamaban licence, que no es igual a una licenciatura, y otra cosa que se llamaba maîtrise. Todo eso formaba el segundo hasta llegar al primero y segundo ciclo. O sea, es antes del posgrado. Era la clasificación, pero los primeros 2 años lo tenían que hacer máximo en 3. Y si no lo hacían en 3, estaban fuera de la universidad. Tenían beca, todos los estudiantes universitarios tenían beca y todos podían vivir en la ciudad universitaria donde había dormitorios para estudiantes. Costa de Marfil, que es donde yo viví, tenía muchísimas cosas increíbles para los estudiantes. Por ejemplo, todos los estudiantes que todavía no entraban a la universidad, si se vestían con el uniforme que era el mismo para todo el país, fuera la escuela privada o pública,
todos traían exactamente el mismo uniforme, que era para los muchachos unos bermudas y una camisa caqui, así como a veces vemos en las películas. Las chicas una cosa de cuadritos. Y con eso tenían transporte gratuito. O sea, cualquier persona vestida así en día de clase podía ir y subirse y bajarse de los autobuses como quisiera. Había comida especial al estilo europeo para comer en la universidad de manera más económica. Y así había muchas prestaciones, también había otras cosas pues, más complicadas. Eh, Venía gente de todo el país, era la única universidad en ese momento. Y entrar a la universidad no era fácil, tenían que Ok, ser los mejores. Eh, Aprendí mucho de mis alumnos, totalmente una formación muy diferente a la mía. Y de mis colegas había de todo, ¿no? sí. Eh, es otra manera de pensar y otra manera de todo. Ujú. Uno piensa, yo pensaba en ese entonces que toda la gente del tercer mundo era más similar, pero para nada. O sea, eso, otra manera de pensar totalmente. Otra manera de relacionarse con las costumbres. Además, ellos fueron colonia hasta los años 60 Exacto. y las costumbres son más fuertes todavía que en México, que mucha gente ya, las costumbres originales de los diferentes pueblos pues están más o menos perdidas, en muchos casos. Sí, ahí sí se dio un sincretismo real, ¿no? Uy, fuertísimo, Sí. fuertísimo. Y esto fue algo que, esta experiencia de vida, este, pues te dio un panorama diferente de todo y luego pasar a Europa y luego regresar a México. Y este, en todo esto porque, bueno, tú, digamos, has tenido una experiencia policultural eh, que incluye todo, ¿no? Creencias, países con diferentes religiones, eh, digamos, estas costumbres, etcétera, y adaptarse, me imagino, a cada situación, tienes que ser muy maleable, flexible para poder estar, vivir ahí, ¿no? Me refiero a todos los espacios donde has estado. Sí, yo creo que si uno no quiere estar ahí, pues no va, ¿no? O Ajá, sea, no me obligaron a ir a ninguno de exacto. ellos, yo lo fui voluntariamente y en todos aprendí. No en todos me sentí cómoda todo el tiempo, evidentemente, pero es muy importante ver al otro y entender al otro desde dónde viene, Exacto. porque a veces uno se sorprende, aún aquí en México, que alguien hace un comentario y dices, ¿de dónde sacaste eso? ¿No? Y pues uno tiene que entender de dónde lo sacó, por qué ve el mundo de esa manera y por qué fácilmente se cree ciertas cosas que tú no creías. Más que una crítica, es entender por qué pasa eso, por qué entendemos de maneras tan diferentes. Lo cual es muy importante cuando das clases, porque los alumnos en mi época, pues los que teníamos la suerte de pensar como el maestro nos iba bien, pero los que no, no. Y ahorita ya se sabe mucho más de esta importancia. Una de las cosas que hemos hecho con Tucson es, ellos hacen cosas muy interesantes con los estudiantes no binacionales, sino bilingües, de origen hispano. Y se dan cuenta que la manera de pensar depende mucho de la cultura que tienes y del lenguaje que hablas, porque la estructura del lenguaje es la estructura de tu cabeza. Exactamente, sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino también cómo vives las emociones, cómo, es decir, es un todo, ¿no? Sí. Hablaste ahorita de Tucson, eh, sé que es probable que, digo, la UNAM concretamente tiene relación con Estados Unidos a partir de esa sede. La UNAM tiene relación con Estados Unidos con muchas sedes. Tiene 5 sedes en Estados Unidos, tiene una sede en Costa Rica, una en Canadá, una en Sudáfrica, una en Alemania, en Francia, en España, supongo que en Inglaterra, en China, y Ok, debe haber más que no me acuerdo. ok. Y Este, hay siempre este intercambio, ¿no? Hay siempre este intercambio que a mí me parece, bueno, desde luego el intercambio de conocimiento o sobre todo la colaboración en ciertos temas con gente de aquí, gente de allá. También hay intercambio de estudiantes que cada vez es más difícil porque se ha vuelto algo muy caro. La vida fuera de México es
bastante cara, pero pues sí pueden ir los estudiantes por periodos y entender las culturas que a veces cuando las vemos de lejos hacemos comentarios superficiales, ¿no? Sí, y con prejuicio, ¿no? Con prejuicios o viéndolos desde arriba o al revés, viéndolos desde abajo, ¿no? Según nos hayan educado, pensamos que hay ciertas culturas que están mucho Sí. mejor y otras mucho peor. Y bueno, lo que pasa es que hay de todo en todas las culturas. Ya a mí me sorprendió mucho el nivel académico de mis estudiantes en Costa de Marfil, eran buenísimos y muy serios. Y bueno, y existencialmente, ¿no? O sea, en tu vida cotidiana, más allá Claro, de ser claro. profesora, maestra, etcétera, el estar en otro mundo, literalmente, en otros mundos, dicho de esta manera, pues es una experiencia de vida. Este, el tiempo se me está como escurriendo y no quiero dejar de preguntarte dos cosas, que se los pregunto a todo mundo. ¿Qué edad tienes? Tengo 71 años. 71 años. En este momento de tu vida, ¿qué es para ti? ¿Cómo entiendes, cómo vives lo que es la muerte y por ende la vida? Pues como, sí, están íntimamente relacionados, ¿no? Normalmente no es un tema que esté yo pensando todo el tiempo. Sin embargo, en los últimos meses ha habido fallecimientos muy importantes cerca de mí. Para empezar, mi madre, que vivió 102 años. Este, entonces, como hija, digamos como niña, hija, pues parecía que mi mamá iba a vivir para siempre, ¿no? O sea, uno piensa que los papás ahí van a estar para siempre. Cuando se murió mi papá fue difícil, pero mi mamá parecía que, que ahí estaba y estaba bien y nunca le iba a pasar nada. Aceptar que sí llega a un final es difícil, es triste y siempre queda esta sensación de todo lo que no hicimos, ¿no? Yo tengo mucha gente que dice, debe estar tranquila porque la cuidaste. Pues nunca, nunca está uno tranquilo porque siempre falta algo, ¿no? Y pues sí, un día se acaba el tiempo. Y yo creo que para la gente que se va es más fácil irse que para los que nos quedamos. En mi propia muerte pienso muy poco. Sé que va a suceder, pero por algún motivo raro pienso que es lejano, lo cual no tengo ningún motivo para pensarlo. Simplemente no es un tema de mi vida cotidiana. Ajá. Las muertes de gente muy cercana a mí que se me fueron muy rápido, sí, sí es muy triste. Tengo dos primas más jóvenes que yo que fallecieron este año, una amiga muy querida también, y otras personas menos cercanas, pero también que se fueron sin avisar con tiempo. Ajá. Eh, entonces, para mí la muerte es algo natural que nos va a pasar, no es algo que me tenga obsesionada ni Ni, preocupada. Quisiera no dejarle muchos problemas a mi hijo el día que tenga que suceder, o haber dejado las cosas arregladas y ordenadas para que no tenga que pasarla mal, o al menos no por eso. Y yo creo que lo que es importante es vivir la vida todo el tiempo y apreciar cada momento que uno vive, porque algo que he aprendido es que uno aprende cada minuto. sí. Y a veces uno aprende cuando se equivoca y a veces uno y lo sufre. Eh, en los últimos meses de mi dirección fueron muy difíciles porque hubo un movimiento muy fuerte en la facultad y la gente me veía muy agobiada, yo estaba muy agobiada, yo estaba enfrente de la computadora cerca de 20 horas diarias, porque además todo fue en línea. Todavía estábamos en pandemia, todo sucedió en línea, todos los pleitos y los buenos y los malos y los arreglos y reuniones, todo fue en línea y claro que estaba yo agobiada, pero creo que la gente cerca de mí lo sufrió más que yo, porque para mí fue difícil. Creo que a final de cuentas resolvimos muchas cosas, algunas que se notará con el tiempo que las pudimos resolver. Otras no se pueden resolver, o sea, sí se pueden resolver, pero no depende nada más de uno que las cosas se resuelvan, ¿no? Uno está en una comunidad que tiene que opinar y la comunidad no opina como uno opina. Entonces, hay cosas que hay que esperar que las cosas evolucionen, que se convenzan las diferentes partes, que no se trata nada más de convencerme a mí, eso sería muy sencillo. Pero yo aprendí mucho de lo que era legítimo de todo esto. De hecho, ahorita justamente por esas partes que sí fueron legítimas, Ujú. ese es básicamente mi tema del sabático que estoy trabajando, es encontrar opciones
para la cantidad de profesores que no encuentran trabajo en este México de hoy. En general en la Facultad de Ciencias, pero la carrera de física es algo muy curioso. Cuando yo regresé a México, había muy pocos físicos, al grado que quedaban lugares libres y había estudiantes que pedían entrar a física porque seguro entraban a la UNAM. El número de aciertos era 70. El día de hoy es tan difícil entrar a física casi como entrar a medicina. Tenemos rechazados en física el número de estudiantes, tenemos 460 estudiantes de primer ingreso. Es enorme, no nos caben, no estábamos preparados para este boom de repentino por el número de salones, el número de laboratorios. No es nada más meter a los estudiantes en el salón, ¿no? Claro. Es los profesores, los laboratorios son muy importantes, pues no hay suficientes bancas, no hay suficientes cosas para hacer los experimentos. Creo que hay que pensar en eso, qué estamos haciendo, para qué estamos preparando a nuestros jóvenes. Eso va un poco chocando con dejarlos soñar y que estudien lo que quieran. Pues sí que estudien lo que quieran, pero ¿qué pasa cuando X años después no consiguen un empleo estable? Es algo muy complicado en la vida y normalmente dicen, pues no le toca a la universidad resolver eso. Pues sí y no, porque yo creo que podríamos pensar en opciones. Hay gente muy bien preparada que no tiene las plazas. El movimiento, no estoy hablando del movimiento, estoy hablando de una realidad. De una realidad. De una realidad. Hay muchos jóvenes, de hecho a todos nos ha pasado, vamos en el Uber y tenemos un ingeniero aeronáutico que tiene Uber que va en el Uber porque no tiene trabajo, ¿no? O sea, no hablemos de la Facultad de Ciencias. Creo que son cosas que tenemos que pensar. Yo creo que la gente junto a mí me vio muy agobiada y muy preocupada por mi salud. Yo no estaba preocupada por mi salud. Sabía que de alguna manera iba a lograr salir adelante y pues sí, hay cosas que me molestaron mucho, hay cosas, pero la cantidad de cosas que uno aprende y la cantidad de opciones que uno busca en momentos de crisis es algo que los jóvenes tienen que aprender. A veces uno se equivoca, sí es cierto, todos nos equivocamos, solamente se equivoca el que no se equivoca el que no hace nada. Cuando uno trata de hacer cosas, pues a veces se equivoca y a veces se puede uno ir para atrás y arreglar las cosas, pero también en esas equivocaciones uno aprende de uno mismo y aprende de lo que está tratando de resolver y entender y los límites de las decisiones y de la gente con la que está hablando y de sus propios límites. Yo creo que la vida es un aprendizaje continuo. Alguien por ahí dice que vinimos a vivir para aprender. Sí, sí, me quitaste la última pregunta de alguna manera, que es, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, ¿no? A la juventud? A la juventud que traten de hacer lo que quieren hacer, lo mejor posible, que siempre traten de hacer lo mejor posible. Que no se queden con el ahí se va y hacer las cosas a medias porque al fin uno se sale con la suya. Eso es una mala costumbre. Creo que a resolver hay que entrarle a las cosas y entrarles bien. Y aunque uno se equivoque, va a aprender mucho y no va a ser inútil haber hecho las cosas aunque uno haya escogido cosas que no eran las mejores. Porque después se pueden, por otro camino, a lo mejor por aquí ya nos topamos con una pared, hay que buscar otro camino. Y todos los días valen la pena de ser vividos y no necesariamente estar 24 horas alegre implica que uno internamente no está bien. Uno puede estar muy preocupado, pero no por eso deprimido, ¿no? Uno puede estar muy cansado, pero no está deprimido. Uno tiene ganas de hacer cosas y está buscándole opciones. Y a veces es difícil. Claro. Oye, Katy, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a brindar Vamos a brindar. por este momento. Te confieso que pues yo tengo una pasión secreta por una parte de la ciencia, específicamente por las matemáticas. Soy malísimo, creo, pero siempre me ha atraído el mundo de las matemáticas y lo que se relaciona con ello, ¿no? La química me parece algo misterioso, la física también, y ese sería uno de mis pasiones. Y la otra, eso y la relación con el arte, este, este vínculo con el arte, ¿no? Eh, la verdad, te agradezco mucho el momento, aprendo de ti mucho y, y compartir tu tiempo de esta manera para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Oscar.
La semana pasada que vi la entrevista con el arquitecto, pues una de las primeras ligas muy importantes entre la ciencia y el arte es la arquitectura. Exactamente, Es la arquitectura. sí. Y Es una fusión extraordinaria, sí. Hoy, pues gracias, y gracias a la audiencia que nos están viendo, escuchando. Yo les pido que se suscriban, ahí ven donde dice abajo de esta entrevista, de esta plática, de este conversatorio, suscribirse puedes hacerlo y que nos des para mí, como he dicho en cada una de las sesiones, estos conversatorios, ha sido una experiencia diferente estar en ese mundo virtual que con mis prejuicios rechazo. Eh, y, sí, rechazo este mundo del Facebook y de todo eso, aunque reconozco que ese rechazo es por un prejuicio y por ignorante, porque también he asistido a conferencias valiosísimas a través de esto de las redes sociales. He tomado cursos, por supuesto, en YouTube. Pero bueno, estoy experimentando este modelo que es dialogar eh, y a ver si esto se convierte en algún momento en un libro, pues yo soy amante de los libros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Buenas tardes.